un clip donde se hizo un pequeño corte hablando acerca de jerarquías en la iglesia, jerarquías espirituales, llámenlo como quieran, donde yo di mi opinión, donde dije que estoy absolutamente en contra. Y de alguna manera lo voy a rectificar y quiero profundizar un poco más en ese pensamiento. Me parece interesante poder explayarlo un poquito más. Cuando hablamos de jerarquía, muchos preguntaron a qué se refiere, fueron pocos, pero algunos preguntaron a qué se refiere con jerarquías. Quiero aclarar lo siguiente. Yo creo que existe el liderazgo en la iglesia, creo que existen los referentes en la iglesia, creo que existen los cuidadores en la iglesia, pastores, como quieran llamarlo. Creo que existen los dones, existen los ministerios, existen las funciones, pero bajo ningún concepto yo creo que ninguna función, sea pastor, apóstol, profeta, el que quieras, no creo que sean jerárquicos. No creo que te ponga ni te posicione por encima de ningún hermano, claro, ni a ningún hermano lo ponga por debajo de la persona que tiene ese don. ¿Y por qué yo estoy totalmente en contra de esto? Porque, de hecho, en el clip que salió lo pude comprobar bastante. Hay mucha gente que cuando yo mencioné la palabra jerarquía, automáticamente me citaron versículos bíblicos donde se mencionan justamente a los dones y a los ministerios. Como si cuando hablamos de jerarquía les vienen pastor, apóstol, maestro, la lista, ¿no? De Corintios, de Efesios. Y lo que yo quiero decir es lo siguiente. Mi parecer, porque hay algunos que también dijeron, ¿vieron? Cuando dijo para mí, ya significa que no leyó la Biblia. No, quiero aclarar algo. No seas cabeza de termo. Lo que quiero decir es, cuando yo digo para mí es mi interpretación, porque respeto que hay otras interpretaciones. Y esas interpretaciones no me alejan de las personas. De hecho, suelo compartir la mesa y el servicio a Dios con gente que no piensa igual que yo. Y eso realmente lo quiero recalcar. No tenés que pensar igual que yo. Si querés creer en jerarquías en lo espiritual, podés creerlo y somos hermanos, nos amamos, servimos al mismo Dios, lo vivimos de manera diferente. Yo creo que existen los dones, existen los ministerios, no existen las jerarquías, nadie está por encima de nadie, nadie está por abajo de nadie. Y como la Biblia lo repite en más de 70 y pico, algunos dicen 90 y pico, depende de la traducción, de unos a otros, significa que la sujeción, la exhortación, el servicio, llevar las cargas, no está, sería insano para el cuerpo, para la iglesia, el cuerpo de Cristo, apoyarlo en una sola persona en una congregación, por ejemplo, o en un grupo élite de personas. Tampoco creo en eso. Yo creo que es de unos a otros. El pastor se tiene que apoyar sobre el maestro sobre el que limpia sobre el que aconseja sobre el que recibe en la puerta de un templo, y todos se apoyan sobre todos. Nadie es dueño de nadie, nadie tiene un grado de espiritualidad, porque la Biblia es muy clara cuando dice que hay una sola cabeza en este cuerpo, que es Cristo, que es Jesús. La Biblia es muy clara cuando dice que somos un reino de sacerdotes, y este reino de sacerdotes solamente tiene un solo sumo sacerdote, que es Jesús, el mismo. La jefatura de la iglesia la tiene Cristo, nadie más. No existe un hermano más cerca en la espiritualidad, más cerca. Sí existen hermanos maduros, obvio. Existe la madurez espiritual, existe la inmadurez espiritual, pero eso no tiene nada que ver con un grado con un rango, con un cargo. Eso es lo que pienso al respecto de esto, pero solamente quiero mostrar dos versículos. Me citaron Hebreos, me citaron Corintios, me citaron Efesios, me citaron Pedro. Bueno, lo vamos a ver, bien, pero quiero cerrar la idea con solamente dos versículos, para que vean un poco cuál es la mentalidad de Jesús y la advertencia que le dio a sus discípulos antes de que se forme la iglesia. Fíjense lo que les dijo. Entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Les dijo: no comparen la iglesia, no comparen el discipulado, no comparen el seguimiento con el mundo, con el gobierno, con un sistema jerárquico. No lo comparen, porque no va a ser así entre ustedes. No se los permito. Si hacen eso, no es lo que yo quiero. Y en paralelo a esto, pone el de Tercera de Juan, donde hay un ejemplo donde Juan le advierte a la iglesia acerca de uno que miren lo que quería hacer. Dice: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya haré mención de lo que hace,
pues anda hablando mal de nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que los quieren recibirlos les prohíbe hacerlo, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Uno loquito era Diótrefes. Diótrefes era uno de esos que decía, pónganse debajo de mí. Yo les voy a decir con quién se pueden juntar y con quién no. Yo voy a decidir quién viene y quién no viene a nuestra iglesia. Yo les voy a decir a quién tienen que escuchar y a quién no. Por ejemplo, a los apóstoles decían que no los escuchen. Se atrevió a decir, no escuchen a los elegidos por Dios, por Jesús. Claro. Bueno, para mí, como en estos dos ejemplos, la Biblia es muy clara cuando dice que los dones, los ministerios, los servicios, es para ponernos siempre por debajo del hermano y considerar al otro como superior a nosotros. Como hizo Jesús 12 horas antes de morir en la cruz, le lavó los pies a todos sus discípulos y le dijo, ni siquiera el Hijo del Hombre hace esto. ¿Por qué lo harían ustedes?